9:29. Más de 1.200 personas han sido detenidas durante el desmantelamiento de un campamento de bolsonaristas en las cercanías del cuartel general del ejército en Brasilia. Esto un día después del asalto de adherentes de Bolsonaro a edificios de los tres poderes del Estado y que terminó con otros 400 detenidos. Una situación que para muchos fue considerada un intento de golpe de Estado. Mientras tanto, Jair Bolsonaro fue internado en un recinto hospitalario en Florida, Estados Unidos, donde está residiendo. Para hablar de este tema nos acompaña hasta ahora Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile y visitante de la Universidad Autónoma de Madrid. Gilberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo creo que hablamos quizás en la mañana, sí, Constanza, así que probablemente estamos hablando nuevamente, así que les deseo buena tarde. Exactamente, estamos hablando, pero estamos hablando en otro medio, eso era en la radio, así que... No ha mencionado nada para 24H. Claro, exactamente. Nacional. Exactamente, así que muy buenas tardes. Por si se repiten algunas preguntas, no te parezca extraño, como se dice. No, Gilberto, partamos por lo último, ¿cierto? Por la orden del Tribunal Supremo de desmantelar este campamento de bolsonaristas que estaban, ¿cierto? Desde ahí supuestamente se activó este asalto, ¿cierto? Se entiende que este fue como el campamento base para poder producir el asalto de ayer, ¿o no? Sí, la verdad es que hay varios campamentos, pero probablemente este que mencionas habría tenido una participación muy importante en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, donde no solamente es un inmueble, sino que los tres principales, los tres poderes del Estado. Ahora, esta cuestión es bien relevante porque el gobierno titubeó, y también hay que entender que tiene apenas una semana, con esto no quiero decir de que ya hay que pedir cuentas, titubeó, hubo algunas... diferencias entre el ministro de Justicia, partidario del desmantelamiento inmediato, y el ministro de Defensa, que era partidario del diálogo, respecto a proceder a este desmantelamiento los primeros días. Finalmente pasa lo que hemos visto una semana después de la asunción de Lula, y finalmente se cumple esta orden de desmantelar, lo que era lo que había que hacer para muchos desde el día número uno. Claro. Ahora, esto es bien importante porque fíjate que después de toda esta situación de caos, de desorden, que sin lugar a dudas es una forma de poner en riesgo la democracia a través del ataque a los inmuebles representativos de los poderes, al final puede salir fortalecida la figura de Lula da Silva y encontrar algo más de respaldo y consenso en una población que está bastante dividida. Gilberto, una de las tesis que ha dado vuelta, o las interpretaciones, y yo sé que tú también tienes esa interpretación, es que esto lo que ocurrió ayer en Brasilia fue un intento de golpe de Estado o de golpe, pero un golpe distinto al que estamos acostumbrados o a los que estábamos acostumbrados, al menos en la época, ¿cierto? En los 70, en los 60, 70, en Latinoamérica, donde para concretar un golpe de Estado el grupo que lo impulsaba tenía que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aquí no hubo apoyo de Fuerzas Armadas. ¿Por qué igual se interpreta como que esto fue un golpe? Sí, bueno, como te mencionaba, estamos hablando, yo lo comento así, un golpe postmoderno. Y el golpe postmoderno se refiere precisamente a que esta metodología clásica, que es el ataque directo al corazón de las instituciones políticas por parte de las Fuerzas Armadas, que por sí mismas o alentada por uno de los poderes del Estado decide dar un paso adelante y desbancar al gobierno, cerrar y clausurar una de las instituciones representativas. Esto, si bien no ha desaparecido completamente en América Latina, porque tenemos lo que pasó el 10 de noviembre de 2019 con Evo, en parte lo que pasó el 7 de diciembre pasado con Castillo, etcétera. Igual tenemos algunos sucesos que se parecen a esa metodología más clásica. Lo que hoy día tenemos es que más bien hay una planificación a partir de grupos marginales o que están en los intersticios de la sociedad, que se proyectan a través de una acción de ataque sobre determinadas instituciones para que a través de la creación de desorden, desgobierno o provocando inestabilidad política, forzar a que las Fuerzas Armadas intervengan. Entonces es una metodología mucho más indirecta que tiene una primera fase en el contacto de los distintos grupos y grupúsculos en las redes, alimentando teorías conspirativas, manipulación, bulos, etcétera. Gilberto,
Es inevitable que a uno le recuerde un poco lo que pasó hace 2 años exactamente en el Capitolio, ¿cierto? En Estados Unidos, eso fue un 6 de enero, esto fue un 8 de enero. Y claro, hay similitudes entre Jair Bolsonaro y Donald Trump. ¿Qué similitudes ves tú entre estos dos hechos, el ataque al Capitolio y el asalto a los 3 poderes o a los representantes, ¿cierto?, a los edificios que representan los 3 poderes del Estado en Brasilia? Bueno, efectivamente hay una gran identificación entre ambos sucesos. Ciertamente hay algunas diferencias. Donald Trump fue mucho más evidente en su arenga a las turbas para direccionarlas, para orientarlas hacia el Capitolio. Ahí hay un discurso muy claro, ese 6 de enero de 2021, donde Trump alienta a esas multitudes a llegar hasta el Capitolio y de alguna manera exigir un cambio en lo que era la proclamación o el reconocimiento del triunfo de Biden a esa altura. En este caso yo diría no ha sido tan evidente, pero ciertamente a través de la omisión, a través de la no presencia en el acto de transferencia de mando o respecto al consentimiento a que durante 2 meses estos campamentos en las afueras de cuarteles generales se fueran de alguna manera permaneciendo, a través de esa omisión también hay una parte o hace parte de todo de este drama Jair Bolsonaro. Es decir, de alguna manera, a través de su falta de acción política o a través de algunas actitudes, ha alentado a ciertos grupos que se han visto indirectamente fortalecidos en su posición o mucho más, de alguna manera, mucho más claros en su posición respecto a exigir una anulación de votos o un recuento, en definitiva el desconocimiento del triunfo de Lula. Recién Bolsonaro va a reaccionar cuando el 26 de diciembre último se sabe de un intento de hacer explotar un camión en el aeropuerto de Brasilia para evitar la asunción. Recién en ese momento tenemos una primera reacción de Bolsonaro. Fue muy tardío y por lo tanto yo diría que hay una gran identificación entre lo que ocurrió hace 2 años en Washington y lo que vimos este domingo en Brasilia, es lo que no yo, sino que investigadores como Daniel Gascón denominan golpe posmoderno. Ahora, en cuanto a las diferencias, como tú dices, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a Donald Trump de hecho se lo está acusando directamente y lo escuchamos a él instigar este ataque. En este caso, en el caso de Brasil, Jair Bolsonaro ha sido súper tajante en decir que él no tiene nada que ver, en condenar lo que ocurrió y además ni siquiera estaba en Brasil, ¿cierto? Él está en Florida, en Estados Unidos. Hoy día lo internaron en el hospital por un dolor al intestino, el mismo lugar donde lo atacaron, etc. ¿Uno puede creerle a Jair Bolsonaro que él no tiene nada que ver con este intento de asalto, pese a que los que lo hicieron son sus seguidores? Él suele moverse en la cornisa de la legitimidad, muchas veces, por ejemplo, tensionando las relaciones con el Poder Judicial. Eso lo hizo durante 4 años de mandato, muchas veces actuando ahí en los márgenes, sin salirse necesariamente, pero en una posición que está al menos al borde de lo legítimo o lo legal. En este caso no existe esa evidencia, no hay una instigación tan clara y explícita como fue aquella arenga que hace Trump con los manifestantes del 6 de enero de 2021. Eso no existe. Pero en política, como en la vida, la omisión también significa responsabilidades. Y él omitió algunos gestos, omitió algunas acciones durante 2 meses que de alguna manera lo hacen parte de este cuadro. Ahora, esto es también un componente de una investigación judicial que se está llevando a cabo por orden del Tribunal Supremo brasileño, donde ya tenemos un gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibanez Rocha, que está apartado de su cargo por 90 días. Es decir, hay cuestiones que evidentemente no fueron fortuitas ni fueron espontáneas. Si tenemos una policía que está muy disminuida numéricamente en lo que es resguardo de los sitios públicos como la Plaza de los Tres Poderes, si tenemos además camiones que transportaron a gente, buses, por lo menos 40 buses que transportaron a la gente desde los campamentos hasta la Plaza de los Tres Poderes, evidentemente hay una acción concertada y acá hay responsables, autores. Probablemente no todos los que actuaron, pero algunos tenían algún tipo de participación en estos hechos. O sea, de hecho, alguien tiene que haber financiado todo esto, el movimiento de toda esta gente. Así es, y por eso
es que hoy día la primera línea apunta hacia la gobernación de Brasilia, pero no se puede descartar de que existan otro tipo de nexos, porque transporte y al mismo tiempo complicidad respecto a asegurar de que o coordinación para que el resguardo policial haya sido el mínimo. Entonces, esto fue un acto que en algún momento se preparó. Para todo este tipo de actos hay una cierta preparación. Es cierto que probablemente no toda la multitud estaba en conocimiento de esta trama, pero al menos hay financiamiento y coordinación en algunos escalones, entre algunos miembros de lo que ocurrió el domingo pasado. Tú decías, Gilberto, que hubo una especie de duda inicial, ¿cierto?, en el gobierno y en el gabinete del presidente Lula de cómo actuar frente a esta gente, a estos campamentos. Una vez que pasa esto, el día de ayer, hoy día vimos bastante firme, ayer mismo, ¿cierto?, a Lula, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se le complica el panorama al presidente de Brasil, que apenas lleva, ¿cierto?, 9 días en el cargo y le ocurre esto? Estamos hablando de gente que asaltó, que entró al Palacio de Gobierno de Plan Alto. Claro, era un día domingo, no estaban trabajando, él no estaba, de hecho él estaba en Sao Paulo. Al Congreso no había sesión, pero estamos hablando de lugares que debiera ser muy difícil llegar y entrar con esa cantidad de gente, donde además se destruyeron obras de arte, patrimoniales, etcétera. ¿Cómo queda la figura de Lula y el desafío por delante de un país tremendamente dividido? Bueno, desde luego decirte que ahí hay otra diferencia con lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos. En el Capitolio de Estados Unidos estaba llevándose a cabo una reunión principal para confirmar de alguna manera la proclamación de Biden por el Congreso. Era un acto súper solemne y crucial, que fue lo que se intentó evitar. En esta ocasión lo que tenemos en cambio es un Congreso que está en receso y que no vuelve a sus funciones hasta febrero, pero eso no quita la gravedad de una turba que entra a inmuebles y saquea y rompe diferentes elementos que forman parte de lo que son estos edificios tan relevantes. Luego, uno de los principales, si no el principal a estas alturas, desafíos del presidente Lula da Silva es, sin lugar a dudas, la fractura social, que hay una sociedad polarizada, fracturada por posiciones políticas, donde la ultraderecha ha salido tremendamente fortalecida. Es la primera mayoría relativa en el Congreso y hay un 49% de personas que votaron por Bolsonaro. Eso es un tremendo desafío y restañar estas heridas de la última campaña y de antes, ¿no? de la guerrilla de los últimos 12 años que se inicia, quizás por decirte, en el Mundial de Fútbol en 2014, también con movilizaciones. Claro. Restañar esa herida, reconsiderar un país es una tarea titánica que de alguna manera va a tener que afrontar Lula. Sin embargo, yo creo que lo que ha ocurrido ayer, si se maneja como se está haciendo hasta el momento, como una acción rápida, decidida, categórica, como acabas de mencionar, de desmantelar lo que debió haber sido quizás desmantelado el lunes pasado, que es este campamento en la afuera de un cuartel militar, si se va por ese camino, probablemente Lula va a salir fortalecido. Es decir, esto es una oportunidad también para mostrar fuerza, entereza, sin renunciar a la capacidad de diálogo, siempre que los mínimos comunes, que es el respeto a las instituciones democráticas, sean de alguna manera observadas por todos y todas en Brasil. Ahora, puede ser una oportunidad para el mismo Lula, como dices tú, pero para eso tiene que, de alguna manera, cambiar o modificar sus prioridades, ¿o no? Porque la prioridad o la primera, como el primer proyecto, la primera idea fuerza con que llega Lula y asume este gobierno es sacar del hambre a 30 millones de personas. Y ese era su foco principal. Pero da la impresión que antes de eso, o más urgente que eso, o tan urgente como eso, es el reunificar a un país que está realmente partido en dos. No es que esté dividido, está partido. Y hay una mitad del país que no votó por él y que además están dispuestos a hacer lo que hicieron ayer algunos de ellos. Entonces, tiene que haber un cambio también de prioridades por parte de Lula para aprovechar esta oportunidad. O sea, yo me quedo con lo tercero que dijiste, que tiene que ser tan importante lo uno como lo otro. En estas cuestiones que son todas urgentes, no se puede perder un minuto y es importante que los gobiernos desarrollen la capacidad de abordar los temas simultáneamente. Lula sacó probablemente 20 millones de la extrema pobreza durante sus 8 años de mandato o ayudó a que salieran.
probablemente entraron todavía en una situación precaria, pero no de tema pobreza, y en la pospandemia ya hay más de 30, 33 millones que han vuelto a ese sitial de pobreza completa. Y por cierto, eso constituye y seguirá constituyendo una cuestión prioritaria para la administración Lula. Ahora, eso no quita que tan importante como eso, de igual importancia como eso, es reconciliar un país que está fracturado y abordar el desafío de una ultraderecha, que hay que decirlo que también se instala a partir de, con una guerra cultural, una guerrilla cultural, pero también a partir de una reacción frente a hechos de corrupción en Brasil que terminaron salpicando a todo el mundo. Es decir, de alguna manera Bolsonaro no es un hecho fortuito, no es un accidente. Sí, básicamente es la persona que la insatisfacción con la política tradicional brasileña lo entiende como un símbolo y como el portaestandarte de la protesta contra el sistema político en su conjunto. Por eso es que me parece que medios de comunicación, analistas como quien habla, profesores, etcétera, tenemos también una tarea muy importante, que es ser muy claros y evidentes respecto al daño que producen a la democracia y el tema de la corrupción, pero sin olvidar que también es muy relevante el respeto de las instituciones políticas. Gilberto Aranda, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.